Muy buenas tardes, oficialmente. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo neurocoloquio de hoy, miércoles 18 de junio de 2025. El tema que hoy vamos a tratar es sobre la inclusión educativa en la ruralidad, los retos y las perspectivas que pueden haber sobre estos procesos de inclusión educativa. Ya está por acá el licenciado César Caal. Qué bueno. Bienvenido, César. Estábamos con la preocupación de Buenas tardes. ¿qué tal, César? Estábamos con la preocupación de que hay muy mal tiempo ahí en Champerico y que tenías problemas para conectarte, pero ya se los había comentado a las compañeras presentes, pero me alegra mucho que estés por acá y entonces les presento, para quienes no lo conozcan, al licenciado César Manuel Caal. El licenciado César Manuel Caal es educador bilingüe intercultural, egresado de la Universidad Rafael Andívar y es coordinador de programas de desarrollo por parte de PRODESA, el Proyecto de Desarrollo Santiago, en el área de Champerico, en Retaluleu. Tiene una vasta experiencia en el tema de la inclusión educativa en la ruralidad, que es el tema que hoy vamos a compartir, y pues tiene una eh, visión muy grande de este tema y de otros en los cuales él ha participado de lleno. César, bienvenido nuevamente a este espacio. Esperemos que poco a poco se vayan sumando más compañeros y compañeras y pues sin mucho más porque te conocemos y sabemos de tu calidad, te dejo en el uso de la palabra y, y pues Gracias. aquí estamos para compartir. Gracias. Así. Perfecto. Bueno, ahí está la presentación. No sé si me escuchan. Te escuchamos claro y miramos la presentación también. Aunque si la pones un poquito Bueno, más grande, la miramos espero mejor. que no haya mucha interferencia, porque ya, bueno, la oficina, buenas tardes a todas y a todos los que están hoy conectados en este neurocoloquio que nos facilita el espacio el licenciado Francisco de apoyos educativos. Disculparme por el retraso. Estamos bajo la tormenta, no sé si es tormenta o depresión Eric, así se llama. Y ahorita empezó a llover y lamentablemente, pues el edificio en el que estoy es un edificio de lámina y entonces no sé si vaya a haber interferencia con el sonido. Pues te escuchamos claramente, César. No sé si vos nos escuchás a nosotros. Hoy sí se ve la presentación, ¿verdad? Se mira muy Muy bien. bien. Bueno, vamos a hablar un momento sobre la educación inclusiva en la ruralidad, retos y oportunidades. En esta tarde me permito dirigirme a ustedes, a todas y a todos, porque no es lo mismo una experiencia de vida en las áreas urbanas de nuestro país a las áreas rurales, pues, de nuestra Guatemala. Entonces, yo voy a ir pasando algunas reflexiones, algunas ideas que he recogido de algunos documentos que creo que son importantes, pero vamos a hacer una contextualización, ¿sí? Una mirada contextualizada de lo que se pueda encontrar en la ruralidad. Mi nombre es César Manuel Caal y es un gusto saludarlos y saludarlas a todos y a todas. He recogido este primer pensamiento del informe subregional elaborado en el año 2022 y nos dice, persisten barreras de diversa índole que afectan el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad.
Em, Desde hace varios años acá en Champerico, como en otros lugares, como ustedes ya han visto en el neurocoloquio de hace 8 días, pues también se vivió una experiencia bien interesante. Eh, a nuestro país le hace falta mucho compromiso para que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos. Em, Yo les voy a hablar de aquí de Champerico porque es como mi experiencia, es lo que he observado, lo que he visto y lo que he escuchado y he vivido al lado de muchas familias. Em, este pensamiento que nos invita a reflexionar, em, pues sí, muchas familias, pues son las primeras instancias que ponen barreras a los niños y a las niñas con discapacidad y también a las personas adultas. En el primer encuentro que tuvimos acá, ustedes recordarán que pues vimos cómo pues las familias, la sociedad, la comunidad se avergüenza de los niños y de las niñas con discapacidad, porque los consideran un castigo, porque los consideran una condena. Entonces, es importante que nosotros, todos y todas, comprendamos que estas barreras que se mencionan en esta primera línea de pensamiento no son las personas con discapacidad. Ya hemos visto en este neurocoloquio varios ejemplos, varios proyectos que pues han derribado estas barreras. Entonces, en primer lugar, quería presentar esto porque a mí me parece muy importante que entendamos que las barreras están ahí afuera, están ahí en la familia, están en la sociedad, están en la escuela y están en otros espacios. Me permito presentar, yo sé que esto es algo que ya se ha hablado muchas veces, sin embargo, las actitudes son esenciales y son parte de la vida humana y que muchas veces es bien difícil cambiarlas o por lo menos sensibilizarnos, ¿sí? Aquí en Champerico hay escuelas que pues por diversas razones de infraestructura, de capacitación o que los profesores y las profesoras no tienen esta capacidad de atender a la diversidad, evitan inscribir a los niños y a las niñas. Sí, ayer precisamente estábamos hablando de una escuela acá en Champerico que pues la familia llegó a hablar con el director, le fueron a decir que ellos querían que su niño estudiara, que pues se realizara como una persona igual que todas, pero el director y los maestros no quisieron asumir la responsabilidad. Entonces, esa es una primera barrera. También, miren ustedes, aquí en Champerico está el CAP y este centro de atención permanente, pues sí, ha dado algunos pasos en atender a las familias, a las personas con discapacidad, pero también aquí hay un grado, digamos, digamos, de personas que vagan en las calles porque tienen una discapacidad mental o una discapacidad, a veces también, digamos, relacionarse con otras personas. Hace 15 días pasó un muchacho acá en las oficinas, pues descalzo, eh, cantando, bailando, pidiendo dinero y pues uno, digamos, de repente no tiene los recursos y también, también como las actitudes, ¿verdad? De ayudar a estas personas, de poner quizás una
tal vez no una denuncia, sino un proceso, digamos, en el que puedan darle acogida a estas personas en alguna institución. Entonces, eh, eso sería, en primer lugar, digamos, la educación y la salud. Eh, bueno, aquí en las áreas rurales, por ejemplo, Champerico, las personas con discapacidad, hay un niño en una comunidad que se llama Aztlán, se llama Santiago, ya es un joven grande, pero a él no lo dejan trabajar, porque la familia dice que se puede lastimar, se puede cortar a alguien, es muy abusivo, mal hablado y no respeta. Entonces, le tienen unos niveles de etiquetas sociales que a veces, pues, digamos, dan lástima para quienes tenemos un grado de sensibilidad respecto a estas personas. Y eso es el otro componente acá, que es la familia, ¿no? Y la comunidad. Entonces, este muchacho Santiago no trabaja. Y yo veo que cuando lo ponen a hacer algún oficio, sí lo puede hacer, pero la familia no lo permite. Y las autoridades de esta comunidad también le han dicho a la familia que no pongan a trabajar a Santiago porque puede pasar una desgracia como que lo escorte, que los machetee o que él mismo se haga daño. Entonces, yo creo que estas actitudes negativas, pues niegan, como dice aquí nuestro texto, dice, actitudes negativas y negación de derechos y servicios por la condición de discapacidad. Em, yo creo que los niños y las niñas de las áreas rurales tienen menos oportunidades de desarrollarse. Aunque aquí abajo dice que falta capacitar al personal que atiende y brinda servicios desde las diversas instituciones a personas con discapacidad como educación, salud, el trabajo, los servicios públicos como el RENAP, etcétera. También las familias en las comunidades viven todavía con muchos tabúes, eh, con mucha negativa o incluso, no me gustaría mucho usar el término, pero sí digamos con un grado de ignorancia hacia estas personas con discapacidad. Sus propios hijos, sus propias hijas se vuelven como sus enemigos, su castigo, una cruz que tienen que cargar. Entonces, los niños de las áreas rurales, como yo lo he notado en el área de Champerico, que acá pues es donde he vivido ya casi 10 años, sí están en una gran desventaja. Y déjenme contarles que, por ejemplo, en el Rosario, yo no sé si Francisco conoce la comunidad del Rosario, pero en el Rosario porque ahora no la he visto, pero había una nena, una niña con síndrome de Down, que pues se escapa de su casa, anda ahí caminando, pero da indignación porque una vez, pues la nena ya está en desarrollo, ¿verdad? En ese entonces, cuando yo la vi, ya estaba en desarrollo, pues ya está pasando de niña a adolescente. Y resulta que, pues, va a pedir dinero ahí a una tienda donde yo estoy. Se le acercan unos muchachos y en lugar de darle dinero, le empiezan pues, a tocar, ¿verdad? A tocar su, su cuerpo. Y ella lo ve como un juego, como algo gracioso en su inocencia, como ella está, ¿verdad? Entonces, pues mi compañero que también trabajamos en eso, nos metimos, ¿verdad? No era con nosotros, pero nos metimos y le dijimos que eso no estaba bien, porque se estaban aprovechando de una niña con una discapacidad. Y entonces y las autoridades no dicen nada, o la familia. Nos llevamos a la nena pues en la moto que cargábamos, la fuimos a dejar a su casa. ¿Y qué dijeron la familia? Ah, ella se lo busca. Eso es lo que anda buscando. Entonces, yo, por eso les digo, ¿verdad? Que una de las barreras más fuertes es la actitud, ¿sí? Y eso se ha visto aquí en Champerico. Hay muchos casos como este que les cuento.
Eh, Vamos a seguir pasando mientras les comento mi experiencia, ¿verdad? Porque yo creo que eso les puede servir a ustedes para sensibilizarse más. Y yo no estoy diciendo que en el casco urbano, en la ciudad, hayan condiciones chileras o buenas, no. Pero hay más posibilidades de un apoyo. Pero en las áreas rurales, ustedes, no, no hay. Definitivamente es bien complejo. Y aquí entra esta otra barrera, barreras a la información y comunicación. Esto es bien importante porque en nuestro país, oh, ¿qué me pasó? Esto sea amplio. En nuestro país, usted puede ver anuncios de llantas, anuncios de licores, de cerveza, de cualquier otro tipo de anuncio, excepto información educativa y en especial dirigido a las mujeres y en especial dirigido a las personas con discapacidad. No hay programas, no hay medios de comunicación que le dediquen un espacio a este tipo de comunicación. También ayer me decían los profesores y profesoras que es lamentable a veces que el mismo Ministerio de Educación tampoco tiene programas específicos, programas definidos para atender a las personas con discapacidad. Entonces, eh, es bien, digamos, frustrante que a nivel de país no tengamos información eh, adecuada, veraz y científica que nos pueda aportar elementos para concientizar a las personas. Entonces, por eso es que vivimos muchas familias en, digamos, pues ignorando mucho. Hace 6 años, cuando todavía no trabajábamos inclusión, creo yo, llegué a una comunidad que se llama El Triunfo. Casualmente fui a visitar a una familia porque una de las niñas no estaba llegando a la escuela y estaba inscrita en un programa de beneficios que le estábamos proporcionando. Pero lo que encontramos nos, nos marcó mucho. Tenían a un niño de 6 años, no sé, yo no soy experto en diagnosticar, pero me imagino yo que tendría autismo porque los niños autistas son las personas que tienen como mucha sensibilidad de su contexto, ¿no? Y resulta que este niño, cuando escuchaba una bocina de una camioneta, porque viven así a la orilla, o ruidos fuertes, empezaba a gritar y a revolcarse. Y entonces, ¿cuál era la condición del niño? Estaba amarrado a la pata de su cama con un lazo, porque decían que estaba endemoniado y que ese demonio lo había poseído y que por eso él era así. A nosotros nos causó mucha tristeza ver esto. Y para entonces, pues, como les vuelvo a repetir, hay muchos o habíamos muchos profesionales que conocemos sobre educación, pero nos falta mucho todavía, mucho por conocer. Y por eso es que yo le agradezco mucho a Apoyos Educativos que me permitan compartir esta experiencia con ustedes, para que ustedes sepan que en algún lugar rural de nuestro país podríamos encontrar a una niña con síndrome de Down que le están abusando física, sexual, psicológicamente. Pueda que encontremos a un niño o a una niña atado a los pies o a la pata de su cama porque se le considera endemoniado, endemoniada. Pero eso es porque no hay información, no hay comunicación. Y esa es otra barrera que también la sociedad nos impone. Yo creo que en el caso de las barreras físicas,
son más salvables. Es cierto, el gobierno tendría que hacer adecuaciones de instalaciones, de servicios en la educación, en salud, en la municipalidad y en otros espacios. Pero si no tenemos conciencia, si no tenemos información, no vamos a poder llegar a este otro paso que es fundamental. ¿Sí? Por ejemplo, el gobierno ha estado dando remozamiento para las escuelas. En Champerico ahora hay 3 escuelas en construcción y una de ellas participa en el programa de educación inclusiva que estamos dando. Fuimos a ver el diseño de la escuela y la sorpresa es que el director, con ya 2 años de participar en este proceso, no sugirió rampas para sillas de rueda o baños adaptados a personas con discapacidad. Es increíble, pero ni el Ministerio de Educación, o sea, ni el Estado, a través del Ministerio de Educación, pueden hacer un diseño de una escuela modelo que haga énfasis en romper estas barreras físicas. Ya van a comenzar a construir esa escuela aquí en San Miguel Las Pilas y ese diseño es un diseño como toda escuela. No tiene ninguna adaptación, no tiene, se los hicimos llegar, se los hicimos saber, pero la comunidad se opuso porque eso significa devolver el expediente. Y ustedes saben que solicitar, una escuela en nuestro estado, en nuestro gobierno, son 10 años, 15 años, 8 años que ya han esperado aquí en San Miguel Las Pilas. Entonces la gente dijo que definitivamente algunos entendían la situación, pero que ya se había ganado el proyecto y es de aprovechar. ¿Sí? Y tienen razón, porque la escuela de San Miguel Las Pilas está declarada como inhabitable por la Conred desde hace 7 años. Pero como no tienen a dónde ir, ahí siguen los niños y las niñas estudiando. Ahí funcionan institutos por la tarde también. Entonces, todas estas realidades del área rural son notables y reales. Em, Pueden ir colocando sus comentarios en el chat y luego Francisco nos lo va a compartir. Yo lo que quiero en esta tarde es expresarles los retos y las oportunidades de los niños y las niñas de las áreas rurales. Y por eso estoy acá el día de hoy. ¿Cómo hacer para identificar barreras? Bueno, ya vimos por lo menos 3 barreras grandes, que no las digo yo, sino que lo dice este informe subregional que se hizo en Guatemala, en Honduras y en Nicaragua. ¿Sí? Informe subregional, pueden buscarlo en la internet del año 2022. Ahí ellos puntualmente hicieron una investigación sobre educación inclusiva y los compromisos de Guatemala, Honduras y Nicaragua en el marco de las leyes, convenios, tratados internacionales. ¿Sí? Entonces, si los países no han avanzado en materia de educación inclusiva y que, por ejemplo, la señor Carla, que nos presentó su experiencia en esta Escuela República de Chile, eh, estos esfuerzos son esfuerzos muy importantes y muy interesantes, pero también se quedan, digamos, como fuera de los marcos legales internacionales y del Estado, porque ya solo el hecho de que el Estado no impulse o no promueva ya es una barrera de comunicación, ¿sí? Y miren, aquí en Champerico, tantos casos, tantas personas que hay con discapacidad, se hizo un estudio y se detectó que sí, la población aquí en Champerico es casi como la población nacional, según el INE.
el 10,4 de la población en general guatemalteca es persona con discapacidad. Y en Champerico se detectó más o menos un 6,4 a 7,2% de la población de personas con discapacidad. Y esos son niños, niñas, adolescentes, adultos que fueron escondidos en algún momento. Entonces, ¿cómo podemos construir apoyos si primero no conocemos, si primero no tenemos una actitud de cambio? Y segundo, que también el Estado promueva investigaciones como esta. Faltan fuentes de información, estadísticas oficiales, censos, encuestas, registros que incluyan la variable de discapacidad de manera transversal. Ustedes van y buscan, no hay datos. Y fíjense que algo interesante que me decían los profesores ayer en el taller número 2 sobre fundamentos legales de la educación inclusiva, me decía el profe Willy que muchos de los datos que tiene el Ministerio de Educación son inventados, porque resulta que los cuadros PRIM en el sistema, en algunos lugares, no en todos, no les permitía enviar ese formulario si no llevaba un número, que no tenía que ser cero, tenía que ser uno o dos. Y entonces hay lugares donde sí hay niños con discapacidad o con necesidades educativas especiales y hay lugares donde no, pero todos tenían que registrar a un niño, a una niña o a una persona con discapacidad, estuviera o no estuviera. Esto hace que los datos sean falsos y anulan, por así decirlo, los registros de los Con niños y credibilidad. las niñas que sí tienen discapacidad. Entonces, no tenemos censos, no tenemos encuestas, no tenemos registros administrativos verdaderos, verídicos, que nos puedan dar cuenta de en dónde está esta población para generar esos apoyos. No sé si aquí está el dato que les decía, si lo escribí. Según este informe, dice que la población guatemalteca con discapacidad alcanza el 10,4%. ¿Sí? Es una población bastante grande, bastante alta. Nicaragua tiene el 4,6% y Honduras el 6,7%. En este estudio, si se dan cuenta, Guatemala registra una población bastante alta con discapacidad. Pero, ¿dónde están todas esas personas? Pues muchas están escondidas por su familia, están escondidas porque tienen miedo, tienen temor, tienen vergüenza. eh, pues decir que tienen a un niño o una niña con discapacidad. Entonces, no sé si quieran comentar algo, decir algo hasta el momento, Francisco, no sé si hay algunos comentarios. Déjame chequear aquí un comentario, dice Bertita, mi admiración y respeto para los docentes del área rural, sin, sin tener ninguna capacitación adecuada para atender estudiantes con discapacidad, investigan y se las ingenian para atender a esta población tan vulnerable y que aún no cuentan con una atención realmente que cubra sus necesidades. Es una manifestación de respeto hacia los docentes que tienen niños con alguna discapacidad en el área rural por los esfuerzos que hacen, ¿verdad? Si nos escuchás, César, puedes escuchar lo que se dice. Sí. Ah, ok. Eh, a mí me pareció muy interesante el dato que diste al principio de este niño que no fue admitido en la escuela porque la escuela no se responsabiliza de poder apoyarlo, ¿no? Y eso, pues, pues aquí no estamos para juzgar a la escuela ni para juzgar a los maestros, pues, ¿verdad? Pero sí pone una alerta
de la realidad por la cual estos docentes, que yo catalogo ese acto como un acto responsable, porque de alguna forma el no aceptar a este niño es un reconocimiento de su, eh, de la falta de preparación, de recursos, de un sistema, de condiciones que le permitan poder darle a ese niño una atención verdaderamente inclusiva. Y entonces, no sé, y eso se lo pongo a discusión de grupo también, César, si me lo permitís, qué tanto es una forma, una manifestación de responsabilidad de esta escuela, decir, disculpe, señora, no le aceptamos a su hijo porque no estamos preparados, porque no tenemos la capacitación para poder recibir al niño, porque no tenemos los recursos para poder atender a este niño, porque no tenemos condiciones ambientales para poder tener a este niño. ¿Qué tanto eso es una actitud responsable, aunque está en contra de este proceso de inclusión educativa? O qué tanto, a ver qué dicen nuestros compañeros, compañeras, qué tanto esto es una mezquindad o un, eh, una discriminación hacia este menor que tiene derecho a estar en este ambiente escolar a pesar de las limitaciones que puedan tener los docentes, las estructuras, las infraestructuras, el ambiente escolar en sí, los recursos. El niño tiene derecho a ser incluido, ¿verdad? Y entonces queda esa situación ambivalente, ¿no? ¿Cuál fue o cuál debería de ser la mejor postura dada la realidad que afrontamos, ¿no? Aceptarlo y miramos qué podemos hacer para incluirlo, o reconocer no tenemos capacidad, no hemos desarrollado nuestras capacidades para poder atender a esta persona, y entonces le decimos, le sentimos mucho, aunque lo estamos discriminando, no lo aceptamos. A ver, estas son las dos posturas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensas, César, de esto? Porque me pareció muy interesante esto que nos contaba de este caso, de esta persona que no fue admitido en la escuela. A Muy bien, gracias Francisco por la acotación de algunos puntos fundamentales. Este, una de las razones por las que, bueno, hay un comentario ahí en el chat que agradezco mucho porque tiene toda la razón quien lo escribió. eh, es Bertita, que seguramente nos está escuchando. Tiene toda la razón. También hay docentes que en medio de la precariedad didáctica, digamos, de materiales didácticos, porque no hay en el Ministerio de Educación. Yo no sé si en Champerico no llega todo esto y sí lo hay, pero la verdad es que sería maravilloso saberlo. Pero, por ejemplo, uno va a una escuela del Rosario, Aztlán, El Manchón, El Triunfo, o Mamcajolá, o La Granada, y los profesores y profesoras están trabajando con materiales elaborados por ellos, pagados por ellos, o sea, es decir, costeados por ellos. Y uno dice que qué loable es ese trabajo, ¿verdad? Y como lo dice Bertita en su mensaje, tiene toda la razón. Hay muchos docentes que también le dedican el amor, el cariño a su trabajo, a mejorar las condiciones. No debería de ser así porque el Estado es quien es el garante de este derecho. Entonces, es importante también lo que decía Francisco, ¿verdad? Que muchos docentes se resisten a recibir a los niños y a las niñas con discapacidad porque, pues al menos aquí en estos talleres ellos han sido sinceros, nos dicen, no estamos preparados para esto, ¿verdad? Y, y también a veces
bueno, ponen como justificación el tiempo, ¿verdad? Que tienen que cumplir un plan. Se le cortó la comunicación a César, en lo que... O alguien que Ah, bueno. van a tener que sentarse con esta persona, van a tener que ir paso a paso, de la mano, mientras que los otros niños y las niñas van a estar descuidados. Entonces, es como interesante analizar estas perspectivas rurales, porque eh, así es como la realidad nos marca acá en nuestro país. Entonces, bueno, ya hemos hablado bastante sobre la inclusión en la ruralidad, actualidad versus cultura. Recuerden que todo lo que vivimos y estamos observando, pues es evolución. Es gracias a, pues, digamos, las dificultades o también las condiciones humanas que se han generado a nivel del mundo. Vuelvo a repetir, las culturas nacionales que tenemos en nuestro país, las culturas de descendencia maya, como los mam, los quiché, cachiqueles, tienen formas también, digamos, propias de denominar a las personas con discapacidad. Y es interesante porque algunas culturas sí, digamos, están digamos, en línea con, digamos, humanizar a estos niños y a estas niñas. Pero hay otras culturas que condenan este tipo digamos, de características de las personas con discapacidad. Por ejemplo, la cultura MAM es una cultura bastante fuerte y ellos creen mucho en que cuando hay un niño con discapacidad es un castigo de Dios, de lo alto o del destino. Y entonces, pues las familias los ocultan, ¿sí? Los ocultan, tienen vergüenza, em, no lo ven bien. Incluso hay peleas, le echan la culpa al hombre, le echan culpa a la pareja, mujer, porque de repente fue una deficiencia, un pecado, etcétera. Entonces, yo creo que el punto aquí es que la cultura no debe de ser cerrada y eso no se lo explican a las comunidades, ¿sí? Si no, no tuviéramos acceso al internet, a las computadoras, que no eran parte de nuestra cultura, o del teléfono, ¿verdad? Que no era parte de nuestra cultura, pero ahora se volvió parte de ella. Entonces, tratamos de explicarle a los profesores, a las profesoras, que las familias rurales también tienen derecho al acceso a la tecnología, a actualizarse, a botar mitos, a botar tabúes, a, a descubrirse como familias que pueden ayudar a los niños y a las niñas con discapacidad. César, Es lo que estamos hablando acá. gracias. César, la licenciada Olga Lidia Rodríguez está por acá conmigo y tiene un comentario que hacer. Le vamos a dar la palabra a la licenciada Olga Lidia un momento. Gracias, César. Perfecto, mucho gusto, bienvenida. Gracias, gracias. Pues es súper interesante todo lo que se está aportando y yo quería hacer una reflexión a lo que ya decían ustedes, lo digamos, lo riesgoso que también puede llegar a ser como estas estructuras, digamos, que no favorecen el acceso, estructuras, digamos, que no son favorecidas por el Estado, por el gobierno, ¿verdad? De acercar la educación inclusiva a las aulas, cómo afecta en la parte de la
percepción que vamos teniendo de nosotros mismos. Porque, por ejemplo, este caso que tú comentabas, cómo está siendo interpretado por estas personas en cuanto que se les niega el derecho a la educación, eh, que ya no hay posibilidades para ellos. Y entonces vamos como internalizando esta idea distorsionada de quiénes somos como seres humanos. Ya no, las familias, las comunidades ya no hacen más esfuerzo porque vamos cayendo como en frustraciones, en cansancios, digamos, sin sentido, cansancios que no caen en nada. Entonces hay mucha frustración y se va naturalizando, que ese es el riesgo, se va naturalizando esta idea de que yo no tengo derecho. Y por lo tanto eso impacta en los esfuerzos que las comunidades hacen por exigir el cumplimiento de un derecho. Entonces yo creo que también esta parte de cómo nos vamos percibiendo y cómo nos vamos identificando como personas también es muy, muy delicada. Es una debilidad muy grande para la red también, ¿verdad? A nivel de comunidades, porque nos vamos desgastando, hacemos muchos esfuerzos y no vemos el impacto, no vemos los resultados, no cae en nada. Entonces, esto pone en riesgo todas las acciones también que se puedan generar y gestar a partir de la comunidad, desde la base. Entonces, me parecía muy interesante cómo sí, hay que seguir animando a las personas, a los profesores que hacen un gran esfuerzo para que eso no se vea como algo natural y que así es y que pues así Dios lo quiso y entonces ya vamos cayendo también en este conformismo, ¿verdad? Entonces vale mucho la pena este esfuerzo que se está haciendo desde allá con acciones de gota a gota, ¿verdad? Entonces quería también compartir esa parte, que no hay que dejar de hacer estas acciones pese a la sensación de frustración o a las emociones que de repente no son como tan placenteras porque no vemos logros y eso nos cansa y nos desanima. Así que por esa parte también como felicitar al proyecto y a los esfuerzos que se están haciendo por allá. Claro. Por eso es que hablamos de que es un camino por recorrer, ¿no? O sea, y es un camino que aún no está terminado de hacer. Y hay que irlo haciendo conforme se va caminando, así como decía la canción, ¿verdad? Se hace camino al andar. Y así es el proceso de inclusión educativa, ¿no? O sea, es un proceso en el que se está haciendo el camino, porque hace falta muchísimo que recorrer. Y César, aquí hay el comentario de una compañera, Claudia, que cabalmente dice eso, que agradece el esfuerzo que se hace y que hay muchísimo por hacer en estos espacios y que este es un granito de arena en esta lucha, ¿verdad? Eso dice. Y quiero hacerle aquí habla de una amiga, directora de ella, que la corrigió diciendo que no son niños con discapacidad, sino niños con capacidades diferentes. Y yo quiero hacerle la aclaración, Claudia. Fíjese que el término correcto es niños o niñas con discapacidad. Ese es el término correcto. ¿Y por qué ese es el término correcto? Porque las capacidades humanas son todas iguales. O sea, todos tenemos las mismas capacidades, pero no tenemos el mismo desarrollo de esas capacidades. ¿Sí? O sea, todos, o sea, una capacidad diferente la tiene, me decía una persona alguna vez, una olla. Tiene la capacidad de poder calentar la comida, lo cual nosotros como humanos no tenemos. Una capacidad diferente la tiene un vehículo, porque tiene ruedas que le permiten poder movilizarse para transportar gente. Esas son capacidades diferentes, pero nosotros los seres humanos tenemos las mismas capacidades, las que nos hace ser humanos y las que nos hace tener la misma dignidad, las mismas oportunidades, los mismos derechos, la misma oportunidad de poder legislar y de poder hacer valer lo que como seres humanos nos corresponde. Entonces, tenemos las mismas capacidades, pero no todos tenemos las capacidades igualmente desarrolladas. Habrá quienes tienen una, digamos, un promedio regular del desarrollo de sus capacidades. Habrá quienes no, habrá quienes tienen algunas capacidades que sobresalen y tienen una dotación especial de esas capacidades, ¿no? Y habrá quienes pues todavía necesitan apoyos, recursos específicos
que los ayuden a poder lograr tener un rendimiento adecuado dentro de lo que se espera en su vida. Y a esas personas que necesitan que se les den apoyos específicos, se les denomina personas con discapacidad. Entonces, lo correcto, Claudia, es una persona con discapacidad. Y en ese momento nadie tiene por qué ofenderle el hecho de, porque ellos mismos lo saben. Si yo no miro bien, yo sé que no miro bien. Si yo no oigo bien, yo sé que no oigo bien. Y no me tiene por qué ofender el que me diga que tengo una disminución de mi capacidad para oír o una disminución de mi capacidad para ver o que no miro. Y eso en ningún momento me tiene por qué ofender, ¿verdad? O sea, ni no va por ahí. Las Muchísimas personas con gracias por la discapacidad, aclaración. gracias, Mil Claudia. gracias por la aclaración. Muy claro. Gracias. Las personas con discapacidad, Claudia, gracias a usted, eh, están buscando precisamente que se les reconozca, ¿verdad? Y ahora pues hay una más, que los mismas personas con discapacidad están diciendo nosotros no somos especiales. Eso lo dicen personas con discapacidad en varios círculos de personas con discapacidad. No somos especiales. Nosotros somos personas como cualquier otro ser humano. Y no necesitamos y no queremos que se nos trate como personas especiales. Por lo tanto, también el término de educación especial o de necesidades educativas especiales es algo que está ya en este siglo XXI, en esta cuarta parte ya del siglo XXI, en decadencia por la misma petición que están haciendo las personas con discapacidad. No quieren que se refieran a ellas como personas especiales o personas con necesidades especiales. ¿Sí? Ujú. Entonces, ahora el término correcto es hablar de necesidades específicas. ¿Sí? Una persona con una discapacidad tiene una necesidad específica de apoyo, no especial, Ujú. específica. ¿Ya? Como aclaraciones para que quede claro también a los compañeros, compañeras, y para aclarar también, contribuir también con Claudia y en esa duda que tenía. Gracias, Ujú. César. No, muchas gracias a la dicta Olga Lidia por su aporte, muy fundamental, muy importante. Gracias también al comentario de Claudia. Nos parece muy bien. Este es un espacio para ayudarnos. Y recuerden que esta aclaración que hace el Lic Francisco se fundamenta en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU del 2006. Ahí está claro cómo la comunidad de las personas con discapacidad han aceptado cómo se les nombra, ¿sí? Em, Hay un documento, un informe que se llama Derribando mitos que señala también que las personas con discapacidad pueden, digamos, denominarse de distintas maneras según el país en el que están, ¿sí? Y no es lo mismo también hacer una traducción, por ejemplo, en inglés. eh, por ejemplo, en inglés no se oye muy fuerte cuando se le dice a alguien persona discapacitada. Sí, en Europa se está aceptado esta forma, pero cuando la traducimos, ya digamos, agrede, cosifica, eh, denigra la integridad humana de la persona. Por eso es que debemos de tener cuidado de dónde obtenemos información o quién nos la dice. Porque hay profesionales, como lo dice Claudia, ¿verdad? Que quien le hizo la corrección, pues, no sé, es una directora de una escuela especial. Entonces, también es importante entender que en Guatemala tenemos dos programas, por lo menos aquí en Champerico tenemos dos programas. Está el programa de la escuela especial, que ellos tienen una visión distinta al apoyo que brindan a las personas con discapacidad, y está este otro programa, perdón, que es educación inclusiva.
Y la educación inclusiva va más allá de lo que una escuela especial le aporta a las personas con discapacidad. Y entonces, esto es lo que tenemos, digamos, que conciliar, porque pues hay niños y niñas que sí necesitan un apoyo, una terapia, ya sea motriz, motriz fina, motriz gruesa, necesitan un acompañamiento mucho más especializado, claro que sí, pero hay que recordar que estas personas pueden tener éxito solo si están con sus pares iguales. Si los aislamos, los estamos matando en silencio, ¿verdad? Tienen que convivir. Nosotros los seres humanos somos sociables y por lo tanto aprendemos observando, imitando a otras personas, ¿sí? Y por eso es que se recomienda, digamos, que siempre haya un acompañamiento de los profesores y de las profesoras. Muy bien, no sé si alguien más quiera comentar, hay más comentarios. Eh, em, es un tema por recorrer, bastante amplio. Em, yo escribí dos preguntas acá. eh, Perdonen por la ortografía del por qué, va separado. ¿Por qué es importante concientizar? Ya lo vimos, ¿sí? Ya hablamos bastante, ¿sí? Quizás hace falta campañas. Yo siempre que veo la educación inclusiva, yo creo que deberíamos de alfabetizarnos en educación inclusiva. Y alfabetizarnos no significa volver a aprender a leer y escribir, porque eso es solo una vez en la vida. La alfabetización es la toma de conciencia informada de manera responsable de todos los contextos que puedan existir y realidades que puedan, digamos, trascender en la vida de los seres humanos. Gracias. Vania Gómez Fanny, tiene su mano levantada. sí, 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 claro que sí. gracias. Gracias, Francisco. Buenas noches, mucho gusto. Mi agradecimiento porque está compartiendo su experiencia y todos esos conocimientos que tiene. Eh, yo trabajo en una escuela que también apenas está camino a la inclusión. En nuestra escuela funciona la preprimaria y la primaria. Son dos escuelas. La primaria, o sea, pero estamos unidas por una misma directora y compartimos todo. La preprimaria es rural y la primaria no es rural, ¿verdad? Eh, Sin embargo, estamos siempre dentro del departamento de Guatemala, ¿verdad? Pero a lo que voy es que tantas similitudes las que tenemos, ¿verdad? Más que todo, tal vez la ruralidad en nuestro caso es porque es un asentamiento, ¿verdad? Y es una zona roja. Pero lo que usted decía tan importante, ¿verdad? Y esos casos que usted comentaba son tan similares ahí, ¿verdad? Niños y niñas que sus papás los han escondido o no les interesa, ¿verdad? Eh, que vayan a la escuela. Y suceden situaciones muy similares. Y también eso que usted dice, ¿verdad? Sí, aquí podemos tener acceso a más cosas, pero aún así son tan limitadas, ¿verdad? Porque una terapia acá, igual cuando se hacen referencias, es a los hospitales nacionales que para que los atiendan cuesta 1 o 2 años, ¿verdad? O a las universidades. Aquí somos parte de Villanueva y ahí hay un centro de la municipalidad, pero les piden que hayan pagado el boleto de ornato, que lleven recibo de luz y de agua. Y no lo tienen, ¿verdad? Entonces no reciben la atención. Y bueno, eh, felicitarle por toda esa labor que se ve que han hecho, ¿verdad? Qué maravilla. Y seguimos esforzándonos, ¿verdad? Dentro de nuestras posibilidades, también con lo que planteaba el licenciado Luis Francisco, respecto a que realmente si no tenemos las condiciones, podemos intentar incluir
o mejor no, ¿verdad? Yo creo que el camino se tiene que ir haciendo porque no podemos esperar, o los niños no pueden esperar, los padres no pueden esperar a que haya condiciones, ¿verdad? Porque si esperamos a que haya condiciones, no estaría, no avanzamos, ¿verdad? Por supuesto que en el camino nos vamos a ir preparando. Algunas cosas pues positivas que podríamos mencionar, que ahorita pues quisiéramos más, ¿verdad? Pero hay unos diplomados que se están trabajando por medio del Ministerio de Educación, ¿verdad? De forma virtual más que todo, pero veo yo que yo soy parte de eso, ¿verdad? De alguna forma como voluntaria y veo como tantos docentes del interior de áreas lejísimos están participando y están interesados en aprender. Y eso es, para mí eso es lo fundamental, ¿verdad? Yo pienso que esa sería la clave. Y siempre se los digo, lo comparto cuando puedo. Aunque no estemos capacitados, si estamos dispuestos, vamos a aprender junto a los niños, junto a los padres de familia, porque ese ha sido mi caso, ¿verdad? Aunque yo haya estudiado en la universidad, nada de lo que yo aprendí en la universidad es ahora lo que trabajo, porque ya cuando estudié, ahorita nada que ver, pues, ¿verdad? La inclusión no se trabajaba en ese entonces, ¿verdad? Y hemos ido aprendiendo y seguimos aprendiendo junto con los niños y con los padres. Pero sería esa la clave. Ahora, si no hay disposición, es muy difícil porque se basa en el amor, siento yo, ¿verdad? Y cuando es la ley, ¿verdad? Que por ley más bien se convierte en un castigo para los maestros, para los directores, para los niños y para los padres de familia, ¿verdad? Entonces creo que por ahí sería la respuesta para mí, pues, ¿verdad? Tenemos que darnos esa oportunidad, ¿verdad? De aprender. Y en el camino, porque no hay de otra. Gracias. Totalmente de acuerdo con lo que Vania Muchas expresa gracias. y que se complementa con esto que dice Claudia. Si esperamos, se pasa la vida. Los niños se hacen adultos. Ujú. César. Correcto. Bueno, eh, yo creo que para ir como cerrando este espacio, em, solamente hacer énfasis en lo que dijo Vania y lo que escribió también Bertita en el comentario, ¿no? Em, Hay barreras políticas históricas en la educación y estas políticas afectan mucho al sistema educativo. Sin aras de, digamos, de señalar o de lastimar acá en este espacio, pero por ejemplo, uno pensaría que la educación privada, por ser pagada, debiese de promover la educación inclusiva, pero no lo hacen. En las universidades, como bien lo dijo Vania, nunca nos enseñaron sobre inclusión o educación especial, pues si quisieran. No nos lo enseñaron, nunca. Y cuando uno revisa el marco legal internacional sobre estos temas, esto tiene mucha historia. Esto comienza en el 48, después de la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Está en la Declaración de Dakar. Está en 1998, está la convención, no es convención, es el tratado sobre educación y la inclusión de las personas con discapacidad. En el 98 ya se decía personas con discapacidad. Imagínense en el 98. ¿En qué año estamos? Y apenas estamos comenzando este camino, al menos nosotros como Guatemala. Entonces, estas barreras políticas históricas lamentablemente a veces se vuelven un negocio, ¿sí? La convención la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, en uno de sus artículos, aboga porque hayan, este, ¿cómo se dice? Cooperación internacional en favor de estos derechos, ¿sí? Pero muchas veces esto se vuelve también negocio.
Esto también se vuelve burocrático. Entonces los fondos que puedan mandar las agencias no llegan a su destino como tal. Aquí en Champerico estamos trabajando gracias también a la cooperante Xunta de Galicia. Lamentablemente tiene que ser desde una ONG, pero nosotros estamos comprometidos y muy responsablemente con estos fondos que nos mandan para luchar en favor de la niñez, adolescencia y adultos con discapacidad para que no pase lo que dijo Bertita, ¿verdad? Vamos a esperar, y Vania también lo dijo, esperar y esperar, se va a ir el tiempo y no vamos a hacer nada. Entonces, yo creo que es fundamental también enseñar a las autoridades, a las comunidades rurales, que se empoderen, que sepan sus derechos. Una persona que cuando conoce sus derechos es una persona que muy, muy rara vez la puedan engañar. ¿Sí? Pero si no conocemos nuestros derechos, si no abogamos por nuestros derechos, cualquier político, cualquier sistema nos va a mantener engañados siempre. Entonces, yo con esto cierro, Francisco, y muchas gracias por la oportunidad de poder compartir, pues esta experiencia, ¿verdad? Yo la quería la había pensado de otra manera y me salió de otra forma, pero creo que vale la pena sensibilizarnos y saber que, como lo dijo Vania, ¿verdad? Siempre van a haber obstáculos para las personas con discapacidad. Si para nosotros, como personas normales, tenemos muchas dificultades, no digamos para una persona con discapacidad visual, para una persona con discapacidad física, ¿sí? Son triples. Y más si es una persona con discapacidad, mujer, indígena y del área rural. Las barreras son inmensas, ¿sí? No hay, digamos, oportunidad de que puedan estas personas tener esos apoyos que realmente debería de estar promoviendo el Estado, garantizar esto. Entonces, yo dejo por ahí la reflexión, Francisco, y agradezco Muchas gracias, nuevamente César. la segunda oportunidad de estar aquí en este neurocoloquio. Para mí es un placer y es como mi segunda experiencia. Bueno, he hecho otras ponencias, pero esta es muy retadora, de verdad, Pues, porque muchas gracias, César. estoy con personas muy preparadas, muy conocedoras y que también conocen del tema, pero es importante que nos sensibilicemos entre nosotros mismos para poder romper todas estas barreras que ya hemos visto el día de hoy y sobre todo poder llevar tal vez no un granito, sino toda una mazorca entera a las áreas rurales en tema de educación inclusiva. Así que muchas gracias, Francisco. Y Pues, gracias a todas y todos por escuchar. no, pues gracias, César. En realidad, muy valioso este aporte. Veo que pues, es cierto que somos personas que estamos todas interesadas en el tema y que de una u otra forma, pues ya estamos sensibilizados, ¿verdad? Quién es más, quién es menos, pero todos estamos en este proceso. Y yo podría decir que somos algo como así como el fermento, ¿no? O sea, como la levadura, que estamos haciendo que crezca este proceso de conciencia en otras personas, ¿no? Yo siempre he dicho que nuestra intención es generar ese punto crítico, ¿no? Ese punto en donde seamos el 1% que empiece a mover la conciencia de la colectividad, ¿verdad? Y esperemos que en algún momento podamos, con estas contribuciones, lograr que este proceso de inclusión educativa se pueda fortalecer y que sea una realidad en las escuelas a nivel nacional, pues, y de Latinoamérica también. Y quiero dejar aquí el mensaje de Bertita, porque si no lo leemos, resulta de que en el video no queda registrado. Y dice Bertita, en Guatemala estamos haciendo intentos de hacer inclusión o de introducir la educación inclusiva. Sin embargo, no hay instalado un verdadero proyecto. No existe el recurso humano y los recursos didácticos dentro de las escuelas. Son contadas las escuelas que cuentan con un docente de educación inclusiva
y que muchas veces trabajan en contra de la corriente. Por ejemplo, en otros países existen dentro de los centros educativos un equipo multidisciplinario que atiende las necesidades específicas de aprendizaje. Es un tema que va a pasos muy lentos porque el mismo sistema educativo aún no aterriza en el verdadero sentido de estos procesos. Y sí, tenemos una carencia muy grande, ¿verdad, César? De muchas situaciones. Y principalmente creo que tenemos que comenzar por esto, por la educación inclusiva, porque no es lo mismo la inclusión educativa a la educación inclusiva, ¿verdad? La inclusión educativa es el proceso por el cual la persona con una necesidad específica de apoyo es incluido en el aula, esa es la inclusión educativa. Pero la educación inclusiva es lo que estamos haciendo ahorita, ¿sí? Es educarnos, es tener la conciencia, es formar espacios de aprendizaje, espacios de formación, espacios de capacitación. Esa es la educación inclusiva, ¿sí? Educarnos en el tema de la inclusión. Y es en donde más necesitamos apuntar, ¿no? Porque si nos educamos en la inclusión, si tenemos un proceso de educación inclusiva a nivel de las aulas y a nivel de las comunidades y a nivel del Estado, si hay educación inclusiva, la inclusión educativa viene de rodada. Pero ese es el gran problema. El problema es que hay una ley del 2007 que obliga a que haya inclusión educativa, pero no a que haya No. educación inclusiva. Correcto. Entonces, cómo es posible entonces que incluyamos y que tengamos que incluir a los niños en los espacios educativos si no se nos ha dado la educación para poder incluirlos? Entonces, eso es tal vez el punto que necesitamos trabajar más, el proceso de educación inclusiva, para poder tener más facilidad de incluir, de hacer inclusión educativa. Perfecto. Dice por acá, Gloria, sí vale la pena el esfuerzo, los docentes hacen camino y a la vez milagros, dice. Muchas gracias, licenciado Caal, gracias por el tema. Para mí, dice Vania, ha sido muy enriquecedor, seguimos aprendiendo juntos. Gracias, licenciado Caal. Ros Méndez dice, más que personas capacitadas, personas apasionadas por la inclusión. Pero la misma pasión nos hace formarnos, ¿verdad? Porque si yo amo la jardinería, también busco cómo aprender jardinería, ¿verdad? No solamente va a ser una situación mental, tiene que ir hacia la práctica, ¿no? Dice don Jacinto, muchas gracias, licenciado Caal, por compartir sus conocimientos y experiencias en relación sobre educación inclusiva. Don Jacinto Loarca es un amigo personal que vive en Santa Cruz del Quiché, es un docente de allá, que recibía los diplomados de Prodesa y ahí lo conocí hace algunos años. Qué bien. Bertita dice, en Guatemala estamos haciendo intentos de hacer inclusión o de introducir la educación inclusiva. Sin embargo, no hay instalado un verdadero proyecto. Eso ya lo habíamos leído, creo yo, ¿verdad? Sí, sí, Bueno. Dice Gloria, avances, éxitos, Bertita, siga dejando huella. Y pues así estamos. Yo creo que ese es el propósito, ir poniendo una huellita, ¿verdad? O ir arando la tierra, o qué metáfora podríamos abrir el camino, ¿verdad? Para que este proceso de que haya justicia, porque todo esto de la inclusión educativa es justicia, es que todos tengamos la garantía de poder ser tratados con igualdad de derechos e igualdad de oportunidades, y que se nos abra el proceso de poder compartir como sociedad en igualdad de circunstancias, ¿no? Eso es la inclusión. Que yo voy a aprender más porque tengo más facilidad para la matemática que mi compañero o compañera, o yo voy a aprender menos a leer porque tengo menos capacidad para poder procesar y decodificar y decodificar, pues eso es diferente, pero estoy con mi grupo, comparto con mi grupo, juego con ellos, me divierto juntos y voy aprendiendo de otras formas. De repente no leyendo, porque no me da mucho mi capacidad lectora, porque mis condiciones neurológicas no me lo permiten, pero sí puedo aprender y sí puedo aportar y sí puedo ser una persona útil a la sociedad y sí puedo hacer que mis derechos
se construyan y que tenga la oportunidad de poder demostrar mi capacidad, a pesar de mi limitación. De eso se trata la inclusión, ¿verdad? Entonces, estemos en ese proceso y vamos avanzando, que poco a poco vamos a ir haciendo esa huella que nos dice Gloria y Ahora, que ya Bertita ya hace, ¿no? Susi dice muchas gracias por compartir su conocimiento y por su don de empatía, dice. Mil gracias. Pues muchas gracias. César, ¿hay algo más que alguien quiera agregar? O César, algo que querrás decir como, para concluir nuestro taller de hoy. solamente agradecerles, animar a continuar en este camino de la inclusión. Recuerden que la inclusión no es un tema específico y propio de las personas con discapacidad, sino que es un tema universal, es un derecho y es un deber de quienes podemos apoyar sin importar religión, sin importar su cultura, su idioma, su discapacidad. Todos somos personas y estamos llamados a colaborar, colaborar, co-construir nuevos caminos, nuevos senderos. Entonces, muchas gracias por este espacio. Un fuerte abrazo a todas y a todos y a seguir siempre en la inclusión. A los maestros y maestras ayer les decía que hay muchas aulas que hacen exclusión. Pero si no tenemos niños con discapacidad, es cierto, no lo tienen. Pero vean las prácticas que a veces hacen, segregan su aula. Los niños que más o menos van bien, los que van mal, los que se van a quedar y los que van triunfando. Solo esto ya es exclusión por capacidades intelectuales, por cultura, por alimentación incluso. Hay niños que llegan sin desayunar a las escuelas, no pueden comer un panito o algo en su casa, o que de repente en su familia hay problemas y eso les afecta. Entonces, la inclusión es la identificación de la diversidad que yo pueda tener en un aula, en una comunidad. Y para ellos ofrecer de manera individualizada elementos, apoyos en los que todos se sientan incluidos, interesados y sobre todo vivos y, y se sientan acogidos. Entonces, esa es mi reflexión para cerrar este neurocoloquio, Francisco, motivar a todas y a todos a trabajar por la inclusión. Es como la cuestión de la interculturalidad o la multiculturalidad, que decían que eso era solo para los indígenas, para los nativos o para los indios en términos racistas. No, vivimos en un país en donde somos diversos, multilingües, interculturales, ¿sí? Y entonces no es solo un tema de los mayas, de los indígenas, es un tema de todo un país. Igual es la inclusión, es un tema para todo el país, para todas las personas, sin distinción alguna. Esa sería mi reflexión final. Muchas gracias, César. Un aporte muy valioso, siempre muy agradecido por este compartir. Y pues, como les digo siempre, me monto en un potro para que me cuenten otro. Y estás cordialmente invitado en el futuro para seguir compartiendo sobre este tema y sobre otros temas de interculturalidad, de la educación, tal vez no inclusiva, pero sí de lectoescritura y otros temas que yo sé que vos sos también experto en esos aspectos. Muchas gracias, Perfecto. César. Bendiciones. Muchas gracias por tu trabajo, por toda la obra que estás haciendo en Champerico, ¿verdad? Y pues a continuar, ¿verdad? Para adelante, porque solo para ahí podemos continuar. El pasado ya no está y el futuro es prometedor. Ujú. Y pues, tal vez un punto importante para terminar la reflexión es que lo más importante dentro de la inclusión educativa, a mi criterio, es la inclusión desde lo socioemocional. Si no hay una inclusión social y un sentirse cómodo a nivel emocional,
Desde ahí en adelante la inclusión se vuelve muy complicada. Como decía Vania, la inclusión es un acto de amor, es una manifestación del amor. Y es muy importante entonces comenzar los procesos de educación inclusiva desde la educación socioemocional, porque si no hay un desarrollo socioemocional del docente y de la comunidad, la inclusión se vuelve un poco complicada, ¿no? Porque es un asunto de sensibilización y se sensibiliza desde las emociones, se sensibiliza de ese contacto que tenemos los unos con los otros en la comunicación. Y entonces, nuestro próximo neurocoloquio va a estar hablando con relación a la educación socioemocional y la utilización de recursos que se pueden emplear en el aula para apoyar los procesos de educación socioemocional. Entonces los invitamos, como siempre, a que el próximo miércoles, el 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 es el Día del Maestro, vamos a celebrar el Día del Maestro hablando acerca de la educación socioemocional y de recursos que se pueden utilizar en el aula para el desarrollo de la educación, de ese desarrollo socioemocional de los niños y niñas en las aulas. ¿De acuerdo? Entonces, un fuerte abrazo, César, un fuerte abrazo a todos los compañeros y compañeras que nos están acompañando y a los que no nos acompañaron hoy y que los van a ver después en YouTube, pues también bendiciones, que la vida les florezca. Terminamos justo a tiempo hoy nuestro neurocoloquio y pues estamos ahí con mucho gusto para seguir compartiendo. Hasta pronto, cuídense mucho y recuerden que también estamos en nuestra sede de Zacatepeques trabajando y organizando muchas cosas para poder servir a la comunidad de esta área centro-occidental. Que estén muy bien, cuídense mucho. Mil gracias, licenciados. Feliz noche. Feliz noche a Igualmente, todos. muchas Gracias, gracias. licenciado. Feliz Eh, noche. Dios Jacinto, lo Muchas bendiga. felicidades. gracias. Claudia, mucho gusto saludarla. Hasta pronto. Igualmente, licenciado. Mil gracias. Gracias. Vamos a cortar la comunicación ahora. Hasta pronto. Cuídense mucho.